Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Hezbollah da a conocer el supuesto plan de Trump para Israel y Palestina, incluyendo a Hamás, Egipto y Arabia Saudita. Unos desconocidos intentan robar los restos mortales del criminal de guerra nazi Reinhard Heydrich. Israel comenzará en las próximas semanas a exportar gas natural israelí a Egipto. La inmigración a Israel aumenta un 20% respecto al año anterior. Estos son los asuntos del día de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. El canal de televisión de Hezbollah asegura tener una copia de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver el conflicto israelí-palestino, y en ella habría un acuerdo trilateral entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y el grupo terrorista islamista Hamás para la creación de un Estado denominado Nueva Palestina en Cisjordania y Gaza, aunque este Estado no incluiría los asentamientos israelíes, incluso aquellos aislados, que permanecerían bajo soberanía israelí. Jerusalén permanecería unida y sería compartida entre Israel y Nueva Palestina, en tanto que los habitantes árabes domiciliados mayoritariamente en la parte este de la ciudad se convertirían en ciudadanos del Estado palestino. El proyecto sugiere que la Municipalidad de Jerusalén estará a cargo de todo el territorio de la ciudad, excepto en cuestiones de educación, que será provista por Nueva Palestina y que pagará los impuestos inmobiliarios y el agua. Los judíos no podrán comprar viviendas árabes y tampoco los árabes podrán adquirir casas judías. Los sitios sagrados permanecerían como lo están en la actualidad. Con respecto a Gaza, Egipto cedería territorios a Nueva Palestina con el objetivo de erigir un aeropuerto y fábricas y también para el uso agrícola y comercial, pero no se les permitirá a los palestinos vivir en ellos. Según ese acuerdo, Arabia Saudita se convertirá en el custodio del Monte del Templo de Jerusalén, que está actualmente bajo custodia jordana y palestina y protegido por la policía israelí, mientras que Israel retendrá la soberanía general sobre el lugar. El plan de paz exige la inmediata y completa desmilitarización de las fuerzas palestinas, incluyendo a la organización terrorista Hamás. El Estado palestino tendrá prohibido erigir un ejército. Los detalles del informe han recibido una amplia cobertura en Israel, a pesar de que no hay ninguna confirmación oficial desde Estados Unidos sobre la veracidad de la información y de que los pormenores difieren drásticamente con respecto a los comentarios ofrecidos por los altos funcionarios norteamericanos. Bueno, esta es una noticia de última hora, el scoop nos lo da Hezbollah. No le daríamos mucha credibilidad, pero el tema es que en Israel, en todos los noticiarios se está hablando de esto. Ahora mismo, este es el tema de cómo sería ese acuerdo del siglo. A mí me llama un poquito la atención de que en vez de llamarlo Palestina, se llama Nueva Palestina, pero no sé si eso tiene alguna intencionalidad de diferenciarlo de alguna Palestina histórica o diferente. El tema es que, si bien sobre el papel esto puede ser interesante, yo creo que va a ser muy difícil convencer, por ejemplo, a Hamás que se desarmen totalmente, es decir, que eliminen todo su armamento, que no es especialmente los rifles que tienen, sino los misiles, los túneles de ataque, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece que es casi lo más difícil de lograr. También hay una sorpresa aquí que a mí me ha llamado la atención, es el tema que la custodia de los lugares sagrados de Jerusalén, es decir, del Monte del Templo, en vez de estar a cargo del Waqf jordano, que es esta autoridad que se ha hecho cargo del lugar desde la Guerra de los 6 días, que ha cedido Israel, pues pasaría directamente a control saudita, que tiene también cierta lógica porque los saudíes controlan los lugares sagrados del Islam, como son Meca y Medina. Es decir, que si Jerusalén tiene algún valor religioso
relevante, pues, y los saudíes se consideran custodios, pues posiblemente esa sea una salida que va a contentar a muchos, pero no nada, ni mucho menos a los jordanos. Es decir, porque ellos hasta ahora tenían un poder ahí, una representación dentro de la capital de un país extranjero, simplemente para hacer con el Monte Templo lo que ellos quisieran. Y realmente muchas veces se pasaban de la raya, y aparte del Monte Templo había sido, y es hasta ahora, escenario de muchas revueltas y conflictos violentos, que supongo yo que a los saudíes pues no les interesará mucho. Con respecto a las otras soluciones, yo no sé si son viables o no, esto de tener un Estado, pero dentro del Estado un montón de puntos que son los asentamientos judíos que responden a soberanía israelí. No son zonas de asentamiento, que podría configurar lo que en Sudáfrica se llamaba un Batustán, es decir, una zona autónoma pequeña, sino directamente ciudades o más pequeños, ¿no? Asentamientos, es decir, que por la carretera patrullaría el ejército israelí y en esa zona, en ese asentamiento, lo que estaría vigente es la ley de la soberanía israelí, es decir, que no podrían entrar, por ejemplo, residentes tal como ahora, ¿no? Que tienen que pasar un control militar, como una especie de pase de frontera, para entrar y salir de estos asentamientos los palestinos. Aquí hay muchos puntos extraños, también el de Jerusalén, con respecto a que dicen que la ciudad no se va a dividir, pero que los palestinos o los árabes domiciliados mayoritariamente en la parte oriental de la ciudad se convertirían en ciudadanos del Estado palestino, pero viviendo en una zona de soberanía israelí, excepto por el tema, por ejemplo, de educación, los impuestos inmobiliarios y el agua, la gestión del agua dentro de los barrios de Jerusalén Oriental. Igual es que la salida tiene que ser así de compleja, porque la situación es muy complicada, pero yo lo que me temo es que los interlocutores, que son la Autoridad Nacional Palestina y el grupo terrorista Hamas, en distinto grado, no les va a gustar mucho esta oferta, y esto justamente lo saca a la luz pública otro grupo que son que reivindican que son palestinos exiliados, pero de religión musulmana chiita, que es Hezbollah, que están en el sur del Líbano y que no van a participar en este acuerdo. Con lo cual también habría que ver, porque aquí no se desglosa de ninguna manera qué pasaría con los palestinos de los campos de refugiados que no estén en Cisjordania, porque los que estén en Cisjordania pues pasarían a ser ciudadanos palestinos de pleno derecho. Pero ¿qué pasaría con los palestinos en los campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto? Luego también está el tema de Egipto, que parece que ha llegado a una situación, una oferta bastante bien concebida, que es que le ceden una parte de su territorio, pero no para vivir allí, sino para trabajar, por ejemplo, establecer ahí el aeropuerto, seguramente también posiblemente un puerto, fábricas, una zona industrial, etcétera, que para que tengan territorio para cultivar, por ejemplo, pero no para establecerse allí, porque los egipcios, por si no lo tienen claro, no quieren tener a los palestinos gazatíes como ciudadanos en Egipto y como parte de su territorio. Ellos se reservan la soberanía de esa zona, pero la ceden para usufructo de los palestinos del sur de Gaza, como por ejemplo hasta ahora había dos pequeñas zonas en el Valle del Jordán que Jordania había cedido
para usufructo de los israelíes, campos de cultivo, y que ahora pues han retirado ese apoyo, esa cesión. Un grupo de desconocidos intentó robar los restos mortales del criminal de guerra nazi Reinhard Heydrich en el cementerio de los Inválidos de Berlín. Heydrich murió en Praga a consecuencia de un atentado en 1942 y 3 años después, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se retiraron la lápida y su nombre de la tumba, lo mismo que ocurrió en otros sitios donde están sepultados jerarcas nazis. Heydrich era un alto oficial de las SS que presidió la conferencia de Wannsee en Berlín, donde se planificó la logística del Holocausto, buscando recursos y métodos para una solución final de la cuestión judía. Una acción similar que tuvo lugar en febrero de 2000, cuando un grupo de extrema izquierda abrió la tumba del oficial de las SS Horst Wessel. Todavía no se conoce la autoría porque es extraña la situación porque es un vandalismo, pero contra una tumba sin identificar, solo que una vez que se ha visto que ha sido vandalizada, pues se ha dado a conocer que es la tumba de Heydrich. Tampoco es que era totalmente secreta, porque durante 3 años estuvo su lápida allí, o sea que seguramente ya desde el pasado había indicaciones entre determinados grupos que esa era la lápida donde estaba enterrado Heydrich. Pero dado que no se han llevado nada representativo y tampoco existe en el lugar ni siquiera una lápida que robar, digamos, pues no se sabe muy bien cuál es el fin y quién puede haberlo llegado a ser. Tiene más pinta de ser un grupo de extrema izquierda que quiera pronunciarse o hacer un acto reivindicando su oposición al nazismo, especialmente en estos tiempos en que la extrema derecha alemana está teniendo un mayor impulso. Pero tampoco es descartable que sea todo lo contrario, que sean admiradores de Heydrich que quisieran reivindicarlo llevándose sus restos mortales para situarlos en otro tipo de altar. El ministro de Energía en funciones de Israel, Yuval Steinitz, firmó los permisos necesarios para comenzar a exportar en las próximas semanas gas natural israelí a Egipto desde los yacimientos en el Mediterráneo, convirtiendo a Israel, por primera vez en su historia, en un exportador de energía. El acuerdo prevé el suministro por un periodo de 15 años. En 2016, la empresa pública jordana NEPCO firmó también un convenio con este consorcio para recibir gas israelí por un periodo de 20 años. Israel también explora con Grecia y Chipre la construcción de un gasoducto submarino en el Mediterráneo Oriental para exportar gas hacia la Unión Europea, que vería diversificado su abastecimiento energético, muy dependiente de Rusia. Bueno, esta misma semana hemos hablado en una noticia de cómo la Armada turca ha detenido o ha expulsado de las aguas territoriales chipriotas, ¿no? De las propias, pero que ellos pretenden como propias, a un barco de investigaciones israelí que estaba justamente haciendo sondeos para ver la posibilidad de la construcción de este gasoducto que conectaría las fuentes del gas natural que se obtienen en el Mediterráneo, las llevaría hasta la costa continental en Grecia, pasando por Chipre, y a partir de allí pues diseminar o distribuir mejor el gas natural a los países de Europa del Este especialmente, que son los que tienen una dependencia energética mayor del gasoducto ruso, porque por ejemplo en nuestro país nuestra provisión de gas natural viene de Argelia, ¿no? Del desierto del Sáhara en Argelia. Allí están las fuentes del gas que atraviesa Europa occidental, pero que no alcanzan o no llegan para distribuir por todo el continente. Este es un momento muy especial en la historia de Israel, porque siendo un país de Medio Oriente nunca ha tenido ninguna fuente de, por ejemplo, suministro de petróleo. Siempre ha dependido para la energía
de comprar suministros en el exterior, con el agravante que los mayores productores de petróleo son árabes y estaban en guerra continua declarada contra el Estado de Israel, con lo cual tenían que procurarse la compra de combustibles a través de terceros países y de forma más cara, ¿no? Hoy en día, pues Israel no solamente suple las necesidades internas, sino que exporta. Tiene un acuerdo ya firmado con Jordania, pero que no ha puesto en funcionamiento todavía por 20 años, y el egipcio, que será cuestión de unos días, yo creo que a principios del año 2020, veremos cómo a las casas de Egipto, que no olvidemos es el país árabe con mayor población, que superan los 100 millones de habitantes, pues llega este gas israelí. Alrededor de 3,3 millones de personas inmigraron a Israel, lo que se conoce como hacer aliyá, desde el establecimiento del país en 1948. Un 43,7% de los inmigrantes arribó desde el año 1990, según las cifras de la Oficina Central de Estadísticas, la OCE, publicadas con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra este miércoles 18 de diciembre. La Oficina Central de Estadística destacó que alrededor de 27.300 personas arribaron a Israel en los primeros 10 meses de 2019, un aumento de alrededor del 20% con respecto al mismo periodo del año 2018. Las cifras publicadas indican que, de hecho, Israel ha cerrado casi herméticamente su frontera sur a los migrantes ilegales de Eritrea y Sudán. Ninguno ingresó en 2018 y alrededor de 2.700 abandonaron el país ese año. Actualmente viven en Israel 33.600 extranjeros sin permisos de trabajo. Bueno, estas son las estadísticas un poco como resumen del año. Algunas llaman la atención porque ya saben que en Israel pues el número ronda hoy en día los 9 millones de personas. Estamos hablando solamente en los territorios de la línea verde, digamos, que no forman parte de los territorios bajo control palestino en Gaza y en Cisjordania. Pues en esos territorios de 9 millones de personas, pues los que llegaron desde la declaración de independencia del país son 3,3 millones de personas. Yo personalmente pensaba que eran más, pero claro, ha pasado muchos años y los que llegaron han tenido hijos, nietos y bisnietos, y ya son varias generaciones que han consolidado la presencia israelí en el país y el grado de, no sé si existe la palabra, de natividad, es decir, de gente que es nativa y nacida en el país, que ya, por supuesto, supera más de la mitad de la población, cosa que en los años posteriores a la declaración de la independencia no era así. La población judía llegó masivamente en los años posteriores, especialmente los expulsados de los países árabes, que fueron unos 850.000 en estos primeros años del 48, 49, 50, más otra gente que decidió inmigrar a Israel por razones ideológicas justamente una vez que fue declarado el Estado. Pero también hay que decir que a pesar de que vemos que se consolida la población nativa y que se han asentado y han tenido nuevas generaciones locales, pues casi la mitad, el 43,7% de estos inmigrantes llegaron desde el año 1990, es decir, que también ha habido una tremenda ola de inmigración a partir de esa fecha, que recordemos coincide con la caída del muro de Berlín y con el desmoronamiento de la Unión Soviética, y allí había muchos judíos viviendo en la Unión Soviética, muchos de ellos, creo que cerca de 1 millón, se trasladaron durante esa década, la última del siglo pasado, a vivir a Israel, que tuvo que hacer otro esfuerzo tremendo para incorporarlos, no solamente como ciudadanos, sino tratando de que cuanto antes posible formaran parte de todos los estratos de la sociedad, como lo son hoy en día. Y bueno, eso también puede llamar la atención a los turistas que si pasean por las calles de Israel van a ver
que en las tiendas, aparte de las letras en hebreo, posiblemente en árabe y en inglés para que entiendan los turistas, muchas veces aparecen las letras cirílicas del ruso porque la población de ese origen es muy abundante. Lo que llama más la atención es que en los primeros 10 meses del año 19, de los cuales se ha recogido estadística, pues ha ascendido de forma bastante significativa, un 20% más, el número de personas no que arribaron a Israel. Evidentemente el turismo fue mucho mayor, pero sí que los que vinieron para obtener la ciudadanía israelí, que fueron en este caso último unas 27.300 personas. Seguramente allí habrán la presencia de judíos de algunos países en particular, me imagino que de Venezuela, que de Francia por problemas de antisemitismo, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que está demostrando que incluso en tiempos de más o menos normalidad, como han sido estos 2 últimos años, sin grandes operativos militares ni desastres ambientales considerables, pues el ritmo de crecimiento demográfico de Israel sigue para adelante y cada vez con más fuerza. Despedimos con estos datos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué ¿Cómo tienes preparado. Sí. Pues empezamos hablándoles de los refugiados judíos de los países árabes, de esos refugiados de los que casi no se habla. En este caso, les invitamos a asistir a la conferencia Desarraigo, cómo desaparecieron en el mundo árabe 3.000 años de civilización judía, que tendrá lugar este miércoles 18 de diciembre a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Es una conferencia que ofrece la escritora Lynn Julius. Ella es cofundadora de Harif, una asociación británica de judíos de Oriente Medio Próximo y del norte de África, y la autora del libro que lleva el mismo título que la conferencia. En esta exposición nos hablará sobre el proceso de desaparición de las comunidades judías de determinadas regiones. Asimismo, analizará los acontecimientos ocurridos entre los años 40 y 70 del siglo pasado, cuando miles de judíos tuvieron que dejar países como Egipto, Irak, Irán, Marruecos o Líbano como consecuencia de un antisemitismo acuciado por factores diferentes en cada país, que se analizarán también en esta conferencia, que lleva el título, ya saben, Desarraigo, cómo desaparecieron en el mundo árabe 3.000 años de civilización judía. Una oportunidad para conocer más, para ampliar conocimientos, en este caso sobre esos judíos desplazados. Continuamos con más agenda. Hablabais en el cuerpo principal del informativo de cómo ha aumentado la cantidad de visitantes que ha recibido Israel este 2019. Bueno, la población israelí en realidad no ha sido turístico. Perdón. Vale, pues es que yo he visto una noticia y he creído que os referíais a eso. Pues entonces la guardamos para las noticias de los lunes. Bueno, muy bien. Vale, bueno, en este caso vamos a hablarles de un turismo muy particular, porque Israel en estas fechas se está preparando para recibir aproximadamente a 165.000 visitantes cristianos durante esta temporada navideña. El Ministerio de Turismo invitará a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret en su recepción anual antes de Navidad, donde se espera que asistan embajadores, líderes de organizaciones cristianas en Israel y otros dignatarios. Los peregrinos cristianos también tendrán la oportunidad de viajar a Belén desde Jerusalén utilizando un servicio de transporte gratuito ofrecido por este ministerio en la víspera de Navidad. Por otro lado, cientos de personas llenaron recientemente Belén para la celebración anual de iluminación del árbol de Navidad. Según el ministerio, más de la mitad, el 55% de todos los turistas que visitaron Israel en 2019 eran cristianos. Entre ellos hubo católicos en un 43%, el porcentaje de protestantes fue del 31% y cristianos ortodoxos el 24%. De los turistas protestantes, el 83% eran evangélicos. Los sitios más populares visitados por los cristianos fueron el Muro de los Lamentos, o sea, el Kotel, la Iglesia del Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa y el Monte de los Olivos.
Bueno, pues con esos datos nos acercamos a la última noticia de la agenda para hablar de Disney, ¿no? Y la princesa judía Rebeca. Ya les contábamos en las noticias de los lunes precisamente que Disney en su programa Elena de Avalor iba a apostar por la presencia de una princesa judía. Bueno, pues ya se emitió este episodio con gran éxito, ha tenido, ha recibido muchas alabanzas y muchos tweets y mensajes felicitando por la iniciativa de mostrar la cultura judía también en este tipo de propuestas televisivas. La princesa Rebeca del reino ladino de Galonia apareció en un episodio de Elena de Avalor que se emitió el 6 de diciembre, hace unos días. El episodio se titulaba Festival de las Luces y Rebeca y su familia naufragaban frente a las costas de Avalor mientras regresaban a casa para conmemorar Hanukkah. Elena les da la bienvenida a su palacio y los invita a celebrar las fiestas y enseñarles sus tradiciones. La princesa enciende la Hanukkah y ella y su familia relatan la historia de la lucha de su pueblo y el milagro de que el aceite durara 8 días. Siempre ha sido para nosotros en Elena de Avalor, han dicho los responsables del programa, mostrar la diversidad de las culturas latinas e hispanas. Decidimos centrarnos en Hanukkah y en una parte de la cultura que aún no habíamos representado en el programa. Y les contábamos también en las noticias de los lunes que Jamie Lynn Sigler, conocida por su papel de princesa, en este caso de la mafia Meadow en Los Soprano, interpretó el papel de princesa cantando el número, de princesa Rebeca, cantando el número, la canción Esta noche de Hanukkah. La actriz, criada en Nueva York en la fe judía de su padre, tuvo su bat mitzvah y viajó a Israel en un viaje de Beth Wright en 2008. ¿Y por a qué se debe también en parte esta inclusión de la cultura judía en este tipo de propuestas de Disney? Bueno, pues tiene bastante que ver con el liderazgo de 2 judíos en la productora o no sé cómo definir a Disney. Bueno, es tan grande, ¿no? Claro. En esta empresa, ¿no? Al final. Son Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg. Este último ha sido realizador del largometraje de animación El Príncipe de Egipto, que relata la historia de Moisés. O sea que poco a poco están metiendo ahí en Disney contenido judío, de lo cual, pues nos alegramos. Pues así cerramos la agenda y las noticias de hoy en Radio Sefarad, donde les esperamos a ustedes mañana. Hasta mañana.